Bueno, continuamos con el programa Justicia en tu Comunidad, en el bloque Entrevistas con la Justicia. Hoy día tenemos engalanada la noche con la presencia de la doctora Rosa Luz Gómez Dávila. Ella es juez del segundo juzgado unipersonal transitorio de la Corte Superior de Justicia de Huaura, ampliamente versada en derecho penal y procesal penal, y con ella trataremos la nueva ley que ha salido en el mes de agosto, el 19, ¿no?, de este año, en donde se trata sobre una política de lucha contra la inseguridad ciudadana. Doctora, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, esperemos doctor. que esté usted muy complacida aquí y esperemos pues que la población pueda entender lo que queremos darle. Una noción clara y más o menos breve respecto a la ley que ha salido en el mes de agosto, la ley que se le llama Ley contra la Inseguridad Ciudadana. Doctora, veamos, esta ley, la ley 3076, ¿qué fin tiene? Bueno, en primer lugar, buenas noches a la distinguida teleaudiencia, doctor, muchas gracias por la invitación. Sí, es una ley recientemente publicada en el marco de la política criminal del Estado, que lo que pretende es pues un endurecimiento de penas, restricción de beneficios penitenciarios para los delitos más graves y para los delitos más comunes, que son los que afligen a la sociedad, de modo tal que importan todo un paquete normativo de modificatorias y además de introducción de normas tanto a nuestro Código Penal como a nuestro Código Procesal Penal, inclusive al Código de Ejecución Penal y al Código de los Niños y Adolescentes. ¿Cuál es su marco de aplicación? Sí. ¿A quiénes se les va a aplicar esta ley? Esta ley está dirigida a los adultos, es decir, a las personas que cometan delitos mayores de 18 años. Ese es el ámbito, pero está dirigida básicamente a los reincidentes, agentes que pertenezcan a organizaciones delictivas y aquellos que cometan los delitos más graves. Por eso es que está enmarcada en esta política de combatir la inseguridad ciudadana. Muy bien, esta norma endurece, dice usted, las penas para aquellas organizaciones criminales. ¿Qué entendemos por una organización criminal? Bueno, una organización criminal es un conjunto de personas, dos o más personas, que se dedican a planificar y a ejecutar delitos y que para ello se distribuyen roles para perpetrar estos ilícitos, obviamente más de un ilícito. Entonces, lo que se pretende a través de esta norma es restringir beneficios para los agentes que pertenezcan a estas organizaciones criminales. Es así como para estos agentes se tiene, por ejemplo, que la ley 30.076 lo que ha hecho es que para ellos no resulta aplicable las reducciones de penas, por ejemplo, por terminación anticipada y por responsabilidad restringida. Ahora, ¿qué es responsabilidad restringida? ¿Qué es terminación anticipada? ¿No? Para que pueda conocer la ciudadanía. En el caso de la terminación anticipada, seguramente hemos escuchado hablar de que cuando las personas que cometen delitos reconocen luego ante el juez, ante la autoridad judicial, el hecho delictivo, se hacen acreedores a una reducción de pena. Entonces es así como ilícitos graves resultan siendo sancionados con penas disminuidas. O sea, ahora ya no va a funcionar para ellos, para aquellos que reconozcan. De organizaciones criminales, así reconozcan los hechos, ya no se van a hacer acreedores a reducción de pena por terminación anticipada. Tampoco van a hacerse merecedores de reducciones de pena por responsabilidad restringida. Decía que es la responsabilidad restringida. Es aquel beneficio premial de reducción que se le otorga a los jovencitos entre 18 y 21 años, que por su inmadurez, porque aún, si bien son ya adultos, pero aún no tienen los 21 años, entonces por ese nivel de inmadurez, la norma establece como regla general que se hacen merecedores de una reducción de pena. Para estos jóvenes que pertenecen a organizaciones criminales no van a existir ya reducciones de pena, y eso es bueno que los jóvenes en riesgo lo tengan presentes. No van a recibir reducción por la edad, por responsabilidad restringida, tampoco así acepten los hechos, si son integrantes de estas organizaciones delictivas. Muy bien, doctora. Respecto a la reincidencia y habitualidad que trata la norma, ¿qué nos podría decir? La norma está dirigida también a evitar que se produzca la reincidencia. ¿Qué es la reincidencia? La reincidencia es la reiteración en la comisión de un delito por parte de un agente. Es decir,
si una persona X comete un delito en el año 2012 y lo vuelve a cometer el 2013, el 2014, hasta el 2018, es decir, en el lapso de 5 años después de haber cometido el primer delito, se convierte en reincidente. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esta reincidencia? Es que se hace merecedor de una pena mayor. Un agravante. Exacto, doctor, se constituye en una agravante. Entonces, la pena con la que se le sancionó por el primer ilícito evidentemente no surtió efectos, la pena no produjo el resultado, el no lo objetivo, resocializó, que es el de resocializarlo y evitar que cometa nuevo delito. Entonces, ¿qué se requiere o qué consecuencia genera esto? Un endurecimiento de pena, una pena mayor, porque esa pena menor que se le otorgó que se le impuso inicialmente no logró su objetivo. Entonces, quien es reincidente se hace acreedor a una pena mayor. Y esta ley 30.076 lo que ha establecido para los reincidentes es, ojo, ya no van a tener ellos beneficios penitenciarios como la semilibertad o la liberación condicional. ¿Qué significa? Significa que las personas condenadas a pena privativa de libertad efectiva que las están purgando en los penales puedan salir antes del vencimiento de su pena. Por ejemplo, si a un agente de robo agravado se le impuso una pena de 12 años, puede a través de estos beneficios de semilibertad salir a cumplir el tercio de su pena, es decir, a los 4 años. A través de la liberación condicional puede salir al cumplimiento de la mitad de su pena. Es decir, ahora tiene que cumplir toda la pena. El reincidente tendrá que cumplir toda la pena. No va a tener ni semilibertad ni libertad condicional. No va a tener beneficio alguno. Entonces, por eso decía, el objetivo de la norma es evitar que las personas vuelvan a cometer delito. Igualmente, así confiese la comisión del segundo ilícito, la confesión sincera, esa confesión sincera no le va a merecer una reducción de pena. Ya no se le perdona que aunque confiese haya cometido el delito por reincidente. ¿Y habitual? Habitual es aquel que es una figura, digamos, más grave que la reincidencia, porque la reincidencia se configura cuando se comete un nuevo delito, es decir, un segundo hecho delictivo en un plazo de 5 años. Sin embargo, el habitual comete 3 o más delitos en ese plazo. Por eso su conducta es más grave y el endurecimiento punitivo también es mayor para él. Pero tanto reincidencia como habitualidad implican que la gente ha vuelto a delinquir, es decir, que la pena no ha surtido efecto en ese agente, porque el objetivo de la pena, además de sancionarlo, es lograr que interiorice el sentido de la pena, que es evitar que cometa nuevos delitos. O sea, que deje de ser delincuente. Así es. En el caso de las faltas dolosas, ahora ha cambiado este sentido, ¿no? Antes me comentaba usted que se le daba pena privativa, pena de prestación de servicios comunitarios. Así es. Con esta nueva ley, ¿qué ha pasado? Para siempre, para el caso de los reincidentes, porque para el agente primario, es decir, quien comete una falta por primera vez, la pena va a ser siempre la de prestación de servicios a la comunidad. Sin embargo, para el reincidente, a quien está dirigida esta ley, para el reincidente ya la pena no va a ser la misma, la pena ya no va a ser la de prestación de servicios a la comunidad, la pena ahora va a ser, ojo, nunca ha ocurrido esto en el Perú, la pena para quien cometa nueva falta será pena privativa de libertad. Efectiva. Tal, puede ser efectiva inclusive, tal como sucede con aquel que comete un delito. Entonces quedó ya atrás estos hechos que veíamos tan comúnmente, por ejemplo, el caso de los jovencitos o las personas que sustraían celulares, el arrebato de celulares, que es tan común en nuestra ciudad y en nuestro país. Esto por el valor del celular, al ser inferior a una remuneración mínima vital, por el valor del celular, el arrebato de ese celular no constituye delito, sino falta. Entonces sucede que muchas personas arrebatan un celular hoy día y lo vuelven a arrebatar mañana y a la semana siguiente, y siempre siguen cometiendo faltas y no delitos, y siempre son sancionados con pena de prestación de servicios a la comunidad. Lo que la ley pretende es que eso ya no ocurra, es decir, que ya no sean sancionados con esta pena de prestación de servicios a la comunidad, sino con pena privativa de libertad. Claro, es lo que la sociedad estaba reclamando, lo que ¿no? la sociedad reclamaba, tantos. así es.
Bueno, y respecto a los 5 años que se convierten ahora en intemporales, doctora. Ah, sí, esa también es una novedad que trae esta ley 30.076 y que está también dirigida a los reincidentes. Habíamos estado conversando, habíamos explicado que el plazo para que se configure la reincidencia es 5 años. Es decir, que si en 5 años una persona no vuelve a delinquir, vencido ese plazo, si comete un nuevo delito ya no es reincidente. Es decir, si delinquió el año 2010, al 2015 venció el plazo de 5 años, por lo tanto, un nuevo hecho delictivo cometido el 2016, vencido los 5 años, ya no lo convierte en reincidente. Simplemente será, pues, se tendrá que aplicar la pena base que corresponda, no ya un incremento de pena. Entonces, ¿qué es lo que establece la norma? Pretende superar esta situación. ¿Para qué? Para que en el caso de los reincidentes, este plazo que es en principio de 5 años, se extienda indefinidamente, de modo tal que si la persona comete el delito después de 10, 15, 20 años o el tiempo que fuese, no prescribe, siempre será reincidente. O sea, no tiene beneficios, reducción de la pena, nada de... Así es. Entonces, pero ojo, para el reincidente, para el agente primario, es decir, el que delinque por primera vez, el plazo es 5 años. 5 años. Y 3 en faltas, ¿no? Así es, sí. Y para el reincidente, pues ya no hay plazo, Ya. Tratándose de delitos graves, doctora, ¿qué beneficios resultan excluidos por esta ley? Sí, los beneficios penitenciarios que habíamos hablado, semilibertad, liberación condicional. Es decir, y que también es una novedad muy interesante que trae la norma. Esta prohibición de beneficios penitenciarios de semilibertad, liberación condicional, no son solamente para los delitos más graves, violación sexual, homicidio calificado, sino también para los delitos comunes que no son tan graves, pero que son sí bastante comunes, como ocurre con el hurto agravado, por ejemplo. Ya. El hurto agravado generalmente se suele conceder beneficios penitenciarios. Ahora ya no. Con esta ley ya no se va a poder conceder beneficios penitenciarios para quienes cometan delito de hurto agravado. Lesiones graves. Por primera vez, no estamos hablando ni siquiera de reincidentes, sino de aquel que comete hurto agravado va a tener que cumplir su pena en su integridad. Y eso es muy interesante que se conozca, que se sepa, para que no van a poder salir antes de cumplir sus penas. ¿Lesiones graves también? Igualmente también, en el caso de lesiones hurto graves. Agravado, robo agravado, lesiones graves, entre otros el homicidio calificado, parricidio, feminicidio. Feminicidio también, y bueno, violación sexual, que ya está desde hace algún tiempo prohibidos estos beneficios. La violación sexual, ¿cuál es la pena mínima? La pena es muy severa para el caso de violación de menores. ¿Ya? En el caso de violación de menores, 10 años, por ejemplo, menos de 10 años. De la edad, si el agraviado o agraviada, porque puede ser niño o niña, es menor de 10 años, la pena máxima, la única pena es cadena perpetua, la pena más severa, que significa que la gente tendrá que cumplir su pena hasta el último de sus días en el penal. Inclusive, doctor, solamente para agregar, tratándose de niños mayores de 10 años, así sea de 13 o hasta menos de 14 años, 10 a 14. Si se trata del padre del menor, del padrastro del menor, tíos, familiares, primos, profesores, personas que tengan particular autoridad sobre la víctima, llámese padrinos, estas personas se harán merecedoras a la misma pena de cadena perpetua. Repito, la pena más grave, que implica que debe ser cumplida hasta el último día de vida en el penal. Bien, doctora, no tiene beneficios tampoco. No tiene beneficios. No pueden salir por... No, efectivamente la pena tendrá que cumplirse. Si no hay beneficios por violación de menor, ya desde, no desde esta norma, sino ya desde las modificaciones anteriores. Se ha creado ahora un nuevo registro, un registro de denuncias por faltas. ¿Qué apreciación le merece esto? Sí, es también una innovación que tiene la norma y que responde a un clamor, a un reclamo, no solo desde la ciudadanía, sino también desde la propia Policía Nacional y desde la comunidad jurídica.
Frente a estas situaciones de las que hablábamos, caso típico, el arrebato de celular tan común por muchas personas, lo que ahora se ha creado es un registro a cargo de la policía, que es un registro de denuncias, pero restringido a las denuncias por faltas contra la persona, esto es lesiones, y contra el patrimonio, esto es hurtos, como los arrebatos de celulares. Entonces, todas las denuncias que sean formuladas por faltas, por hurtos y por lesiones tendrán que ser necesariamente registradas en este libro, este registro a cargo de la policía, donde se deberán consignar todos los datos del denunciado, inclusive la fotografía que podrá recabarse de la ficha de RENIEC, y en este registro estarán pues todas las personas denunciadas por estas faltas, de modo tal que se pueda detectar a aquellas que reiteradamente cometen estos arrebatos de celulares. Claro, para poder sancionarlos bien, ¿no? Y como ya dijimos, para sancionar a los reincidentes por estas faltas con pena privativa de libertad, y ya no con pena de prestación de servicios. O sea, ya no salen libres, ya no están con penas de prestaciones, como usted dice, claro, sino pueden estar en la cárcel, ¿no? ¿Qué elementos técnicos se han implementado con esta nueva ley? Sí, la ley pretende poner al Poder Judicial a tono con el avance de la tecnología, de modo tal que pueda, a través de estos mecanismos como la video o teleconferencia, pueda evitarse los traslados de los reclusos de los diferentes penales a las salas de audiencias, con ello evitando el riesgo de fuga que se han producido en muchos casos. De modo tal que se van a poder realizar las audiencias desde, en el caso de nuestra Corte de Huaura, desde esta sede, por ejemplo, interconectados vía teleconferencia con los penales de Piedras Gordas, de Lurigancho, de Ica, donde tenemos reclusos que se encuentran purgando sus penas, básicamente para los temas de beneficios penitenciarios, de ser el caso, o inclusive de aquellos que aún no tienen sentencia para los fines del juicio oral o de las audiencias respectivas, ya no tendrán que ser trasladados hasta el lugar donde se realice la audiencia. Doctora, por último, dentro de estas normas se establecen las agravantes, las circunstancias agravantes, ¿no? Y mucho se habla sobre la conducta delictiva ilícita respecto a bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común y también a la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad, ¿no? En esta agravante, específicamente, ¿a qué se refiere? A la, por ejemplo, destinación de los recursos públicos como los programas sociales, para otros medios, para otros destinos que no son los que han sido creados en esos programas. ¿Podría explicarnos un poco, por favor? Así es. Lo que sucede es que, tal como es de dominio público y conocemos, muchas veces estos bienes que están destinados a fines sociales resultan siendo utilizados para otros fines, como ropa, personales, ¿no? Como alimentos. Entonces, esta conducta es sumamente reprochable, es especialmente reprochable por la finalidad de los bienes, el destino de los bienes. El destino es de carácter social, entonces por eso la conducta ilícita resulta siendo mucho más grave. Por lo tanto, merece un mayor reproche penal por la finalidad a la que estaban destinados los bienes. Lo que se pretende es poner coto a estas situaciones tan comunes de las cuales nos enteramos a través de los medios, a cada rato, ¿no? Donde en cada momento estamos escuchando esas con cosas. suma frecuencia ocurren esas situaciones. Por eso decíamos, la ley está dirigida y su objetivo es ese, evitar la reincidencia y la comisión de delitos graves, de delitos comunes y de aquellas conductas ilícitas que merecen un mayor reproche penal, como el caso que usted está planteando. O sea, ahora las personas que malutilicen los bienes del Estado, dirigiéndolos a otros medios o hacia ellos mismos, van a ser drásticamente sancionados. Así es, sí. Bien, doctor, ¿alguna otra idea, opinión respecto a esta ley? ¿Qué le merece en conjunto la nueva ley sobre la inseguridad ciudadana, pues, no? Sí, lo que pretende, pues, la ley es evitar la reincidencia, evitar la comisión de delitos graves y los delitos que son los que flagelan, pues, a nuestra sociedad, y pretenden recoger esta ley el clamor ciudadano. Vamos a entonces empezar a aplicarla
y a ver pues los resultados que nos vaya dando la ley en la práctica cotidiana en los procesos judiciales que tenemos que resolver a diario. Y esperamos pues que los frutos y los resultados sean positivos, de modo tal que ello redunde pues en la paz social y en la reducción de los hechos delictivos pues. Ok, doctora, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted, doctor. Queremos saludarla nuevamente y esperemos pues que los televidentes hayan escuchado realmente las palabras de la autora, que nos han aclarado brevemente lo que dice esta nueva ley que ha sido denominada Ley contra la Inseguridad Ciudadana, la Ley 3000. Esta ley, digamos, muestra otro aspecto de la vida. Esta ley muestra que la sociedad está preocupada por trabajar sobre aquellos delitos o faltas más graves y que eso no va a quedar impune. Pero recuerden algo más, recuerden que ya está la ley. Sin embargo, la ley solo es un instrumento y quienes la manejan, quienes la aplican son los seres humanos. Y quienes deben trabajar en este tipo de operaciones para que la ley se cumpla no solo son los jueces, los fiscales, la policía, no solo es aquellos que tienen que ver con la administración de justicia, son todos los ciudadanos. Y en esa perspectiva les queremos invocar a que ustedes intenten también colaborar y participen y se pongan la camiseta no solo para denunciar y hagan las denuncias respectivas, sino para evitar la comisión de los delitos. Nos quedamos pues con las palabras de la autora de la ley número 376 y espero que a ustedes les haya quedado más o menos clara la idea de lo que quiere esta norma. Recuerden, otra vez, según Edgar Borges-Helmer, el derecho, o sea, lo que nosotros pedimos justicia, es nada más que un punto intermedio entre el caos y la anarquía, entre el caos y el despotismo. Esperemos que ese punto intermedio sea usted. Gracias.